Listo, allí ya estamos grabando y vamos entonces con esta segunda charla, que realmente me alegra mucho que hayamos arrancado con este espacio, que ya vayamos por nuestra segunda charla. Esperemos, como dije la otra vez, que sean muchas otras las que podamos ir haciendo. Eso sí, al tema de Hannibal Lecter le vamos a dedicar esta ya y se acabó, ¿no? Yo sé que una tendencia que tengo y que tengo que tratar también de controlarla, es a estirar y a estirar los temas, básicamente porque a medida que uno le va poniendo lupa a cualquier tema, a cualquier personaje, van surgiendo nuevas aristas, nuevas asociaciones y es un placer profundizar en ellas. Por lo menos es un placer para mí que, como ustedes saben, tengo 4 planetas en casa 8, incluyendo el Sol y el regente del ascendente, ¿no? Entonces no tiene nada de raro que me fascine eso de ir entrando cada vez más y más profundamente en un segmento, ¿verdad? En una porción limitada de cualquier tema. Y resulta que eso tiene su gracia, pero digamos que también es importante variar, ¿verdad? Para que podamos airearnos un poco, ¿no? Bueno, entonces, como digo, esta va a ser la segunda y última charla que dediquemos al tema de Hannibal Lecter. Y como les comentaba antes de comenzar a grabar, tengo la intención de en esta charla ya tocar otros temas que se salen propiamente de lo de Lecter y, y hablar de otros posibles puentes, ¿verdad? Otros posibles cruces entre el mundo de la ficción y el mundo de la realidad dentro de lo que sería el simbolismo astrológico. Pero bien, vamos a comenzar y vamos a comenzar donde nos quedamos la vez pasada, que fue aquí en la estructura de personalidad, esto de las estructuras de personalidad de 3 niveles, que es lo que yo llamo el modelo de dinatipos. Este modelo de dinatipos está, yo creo que razonablemente bien explicado en una lista de reproducción en YouTube. Si ustedes buscan en las listas de reproducción en el canal de YouTube, van a ver que hay una que se llama algo así como dinatipos y personalidad, ¿no? Entonces, este modelo está bastante explicado allí. Eh, eh, de todas formas, es un modelo sobre el que voy a regresar en más de una ocasión porque yo lo uso mucho. Es un modelo que uso mucho en consulta. Es algo que me ha servido realmente muy, pero muy bien para afinar las lecturas. Es un trabajo que empecé a realizar hacia finales del año 99, por allí, 98, 99. En el 98 fue que empecé propiamente con lo que serían las ideas germinales y propiamente le di forma al modelo, ya sería como en el 2003, 2004, por allí, y desde entonces lo vengo utilizando en la consulta y como digo, en general los resultados han sido muy buenos. Ajá. Les estaba diciendo que entonces ese modelo me ha dado muy buenos resultados en consulta y me gustaría aplicarlo a la carta que estuvimos creando, ¿verdad? Para Hannibal Lecter. Vamos a poner la carta, un momentito. Ok, aquí está. Esta es, a ver, no, esta es la de mediodía. Esta es la de mediodía. Nosotros, no sé si guardamos. Ah, aquí está. Esta es la de la hora hipotética. Esta es la carta de Hannibal Lecter a la que llegamos la semana pasada, ¿no? La del ascendente cáncer con Plutón en la casa uno. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el Sol aparece en un signo fijo, ¿verdad? Acuario es un signo fijo, y el ascendente aparece en un signo cardinal. Y eso lo representamos dentro del modelo de dinatipos como la combinatoria. Vamos a buscarlos por aquí. Aquí tengo los diferentes. Bueno, rápidamente. Esto que están viendo acá son las 9 posibles combinaciones de los 3 dinamismos. El triángulo representa el dinamismo cardinal, el cuadrado representa el dinamismo fijo, el círculo representa el dinamismo mutable. Entonces la combinación
de Sol fijo con ascendente cardinal nos daría la combinatoria estratega. Un Sol acuario con ascendente cáncer lo llamaríamos una estratega. De la misma manera que, por ejemplo, cualquier combinación de Sol fijo con ascendente fijo lo llamaríamos razonador, o de Sol mutable con ascendente mutable fusionador, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos estas 9 posibles combinatorias de los tres dinamismos. A cada uno de estos es a lo que vamos a llamar un dinatipo, y los dinatipos pueden ser de tres tipos. Pueden ser dinatipos vitales, sociales o circunstanciales. Ahorita vamos a ver eso rápidamente. Bueno, lo cierto es que el segundo término de los dinatipos siempre va a venir dado por el dinamismo del ascendente. Así que si una persona tiene ascendente fijo, sus dinatipos van a ser razonador, imaginador, perfeccionista en algún orden. Puede ser razonador vital, imaginador social, perfeccionista circunstancial, o puede ser perfeccionista vital, imaginador circunstancial, razonador social, en fin, ¿no? Digamos que la combinatoria puede ser cualquiera por niveles, pero siempre van a ser las mismas tres estructuras, los mismos tres dinatipos que están definidos por el ascendente fijo. Lo mismo con un ascendente mutable, tendríamos las opciones multitalentoso, fusionador e inductor. No me voy a poner en este momento a explicar cada una, pero vamos a copiar las de ascendente cardinal y vamos a distribuirlas en esta pirámide que teníamos aquí. El nivel vital siempre va a estar definido por el Sol. O sea, siempre el nivel vital, o sea, donde está el Sol, allí vamos a colocar el dinamismo del Sol en el nivel vital y lo vamos a combinar con el ascendente y nos va a dar el dinatipo vital. Es decir, el dinatipo vital nunca genera dudas, nunca hay ambigüedad con respecto al dinatipo vital. En este caso, me parece genial, por ejemplo, que esa hora de nacimiento que terminó cuadrando también, ¿verdad? Cuando la revisamos por direcciones ecuatoriales, por lo menos, no usamos otras técnicas, pero trabajamos con direcciones ecuatoriales bastante y por ecuatoriales funcionaba excelente, ¿no? Tendríamos que de repente ver también esa misma fecha y hora de nacimiento para Lecter trabajando con revoluciones solares o, en fin, con cualquier otra técnica, ¿no? Pero por lo menos utilizando una técnica que es definitivamente de las más funcionales, esa de las direcciones ecuatoriales, nos funcionó muy mágicamente esa hora. Pero además, la estructura vital del personaje cuadraría maravillosamente bien. Lecter sería un estratega vital. Y eso se traduce en el tipo de persona que continuamente está vinculando sus acciones presentes con resultados futuros. Seguramente algunos de ustedes, no sé cuántos, tendrán sol en signo fijo y ascendente en signo cardinal. Las personas que tengan esa combinatoria serán estrategas vitales y probablemente podrán identificar a qué me refiero cuando digo que tienden a estar vinculando a, por ejemplo, Viviana, y entonces lo que significa estar vinculando continuamente las acciones presentes con los resultados futuros, porque el estratega es la mente, es la razón, es la estructura aplicada al mundo real, al mundo inmediato. Lo cardinal lo asociaríamos con la realidad inmediata, el contacto visceral con la realidad, una forma que podemos utilizar para entender esto de las asociaciones entre cardinal, mutable y fijo dentro de estas estructuras de dinatipo es vincular con diferentes partes del cerebro humano estos dinamismos. Entonces, lo fijo sería equivalente a la neocorteza, que es la última capa del cerebro que se desarrolló y es la que tiene que ver más con la parte abstracta, organizadora, mientras que lo cardinal tendría que ver con la primera capa del cerebro, ese que suelen llamar el cerebro reptil.
que tiene que ver con el manejo de la realidad inmediata, con el aquí y el ahora, la respuesta a los impactos que vamos recibiendo de la vida, y por eso la energía cardinal tiene que ver con la acción, con la iniciativa, con poner cosas en movimiento. Entonces, decir que una persona es estratega es decir que internamente habita el mundo en sintonía con su mente, pero que observa el mundo a través de los ojos del cuerpo. Los ojos del cuerpo son los ojos que nos describen el mundo tal como se nos presenta de forma inmediata, y entonces el estratega usa la mente para lograr cosas en ese mundo. Es diferente a una estructura que tenga el ascendente fijo, que vería más el mundo con los ojos de la mente, o una estructura con el ascendente mutable que vería más el mundo con los ojos de la afectividad o del corazón, si lo prefiere. Ese corazón que asociamos con el círculo y con el dinamismo mutable, dentro de la estructura del cerebro, es lo que llamamos el sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver con esa capacidad para desarrollar conductas sociales, explorar, establecer conexiones, ese tipo de cosas. Bien, lo cierto es que en el caso de Lecter, de nuestro Lecter, ¿verdad? Del Lecter Acuario Ascendente Cáncer con el que estábamos trabajando, la estructura vital sería estratega. La estructura social sería dueño de sí. ¿Por qué dueño de sí? Porque el segundo nivel sería cardinal. O sea, fíjense que el dueño de sí es la combinatoria cardinal-cardinal. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que en el nivel social va la energía cardinal? Bueno, porque después de la energía fija, que es lo más fuerte, el siguiente dinamismo en fuerza es el dinamismo cardinal. ¿Por qué digo eso? Porque allí tenemos a Mercurio y a Venus, que son dos planetas personales, y tenemos además a Urano y a Plutón. En el caso de el dinamismo mutable, tenemos nada más tres planetas, de los cuales uno solo es planeta personal, Marte, y Júpiter, que más bien es planeta social. Entonces, en general, dentro de este modelo, los planetas personales van a tener más peso que los planetas sociales, y los planetas sociales van a tener más peso que los planetas transpersonales. Entonces, un caso en el que tenemos a Mercurio, Venus, Urano y Plutón en un dinamismo, y Marte, Júpiter y Neptuno en otro dinamismo, bueno, la balanza se inclina naturalmente hacia el dinamismo donde está Mercurio, Venus, Urano y Plutón. Entonces, el dinamismo más fuerte es el cardinal, y es el que iría al siguiente nivel de la pirámide. Y el último nivel de la pirámide, eh, pongo pausa un momento. Entonces les estaba diciendo que en este caso no hay ninguna duda con respecto a que el dinamismo cardinal es más fuerte que el dinamismo mutable. Entonces tenemos el dinamismo cardinal en el nivel social, y el mutable iría al último nivel, que es el circunstancial. Esto no siempre es tan fácil. O sea, hay casos en los cuales es difícil determinar. eh, Roberto dice, work very well the handout option. Ya, genial, Roberto. Me alegra que te esté funcionando el audio por allí. Genial. Bien, entonces, estaba diciendo que hay casos en los cuales determinar qué dinamismo va al social y cuál dinamismo va al circunstancial es difícil, ¿no? No es tan trivial. Una regla que también ayuda muchas veces es que si la luna está en un dinamismo distinto al del sol, la luna determina el nivel social, aunque la luna sea el único planeta en ese dinamismo. Como digo, todo esto que les estoy explicando está en esa lista de reproducción que pueden encontrar en el canal de YouTube. Pero vamos a colocar el último punto, el último escalón de la pirámide, y vamos a ver qué tal funciona para describir a nuestro personaje. Diríamos entonces que Aníbal Lecter es un personaje vitalmente estratega, un personaje que continuamente está vinculando sus acciones presentes con un resultado futuro,
que de alguna forma puede encarnar la imagen del ajedrecista, ¿verdad? El ajedrecista que está pensando sus jugadas y organizando su vida en función de esos planes y objetivos que se plantea. Pero la estructura vital no es lo que la gente ve. O sea, la estructura vital es lo que describe nuestra biografía, pero lo que la gente ve de una persona es su nivel social. Entonces, en este caso estaríamos diciendo que Aníbal Lecter es socialmente hablando dueño de sí. ¿Qué es el dueño de sí como estructura social? Bueno, es la persona parada sobre sus propios pies que se considera un adulto responsable y que también espera que los demás actúen como tales adultos responsables. Es la persona que está consciente de su propio poder y asume que los demás también están conscientes de ese propio poder. En su lado negativo, puede ser una estructura muy competitiva e incluso puede ser agresiva. El tema de la agresividad o la desmesura de forma más frecuente, cuando, o sea, si salimos del universo de los criminales, de los asesinos seriales de ficción y pensamos más en lo que es la cotidianidad de la lectura astrológica, ¿verdad? Cuando llega un consultante que tiene este tipo de estructura, dueño de sí social, lo que normalmente lo caracteriza es que es una persona muy activa, una persona que socialmente está haciendo muchas cosas, que tiene una cotidianidad llena de acción, que continuamente está con el acelerador a fondo y que eso de estar con el acelerador a fondo a veces puede llegar a generarle conflicto con otras personas que siente que no le están poniendo tanto empeño a las cosas que hacen este, que, que están, digamos, como deambulando, por así decirlo, porque al dueño de sí le interesa focalizar su energía e ir del punto A al punto B a través de una línea recta, ¿no? Esa sería un poco la imagen del dueño de sí. Es una estructura que también se caracteriza por el pragmatismo, o sea, es una estructura que hace lo que hay que hacer en cada momento para lograr avanzar en aquel punto del camino en el que se encuentra. Viviana dice, cuidado al que se ponga en su camino. Sí, efectivamente, tal cual, así es, así es. En su lado negativo, los dueños de sí pueden ser personas muy agresivas. Yo recuerdo una periodista, amiga, que tiene esa estructura, dueña de sí social, y que era terrible ir con ella en su automóvil porque cuando había tráfico, la manera de tocar bocina, la manera de gritar, la manera de insultar a los otros conductores, bueno, era terrible. Y en una ocasión incluso llegó a bajarse del automóvil con el bastón, ese bastón de seguridad bueno, creo que hoy en día no se usan tanto, pero en esa época era muy común, ¿verdad?, que en el automóvil estuviese el bastón de seguridad y se baja con el bastón a amenazar a otro conductor. Y lo más cómico es que estamos hablando de una mujer menuda, una mujer delgada y pequeña, ¿no? Pero el carácter era una cosa así terrible. Bueno, no siempre es así. Evidentemente, no todos los dueños de sí van a ser tan evidentemente portadores de agresividad, pero sí es una estructura que con mucha facilidad puede encarnar el rol del guerrero, el rol del luchador. Curiosamente, eso mismo hace que sea una estructura que tenga una gran capacidad para negociar, porque, como dije antes, es la persona consciente del propio poder que también está tomando en cuenta el poder del otro y eso genera algo llamado respeto. Los dueños de sí pueden ser personas muy respetuosas, personas que exigen ser respetadas, pero que también de forma natural respetan a otros. Es como imaginarse un guerrero que está al lado de otros guerreros o de otras personas que él considera que son guerreros, mientras la otra persona no muestre algo que implique una falla que le moleste a ese guerrero, lo natural es tratarlo con respeto. O sea, son potenciales aliados
y no quiero una pelea gratuita. Entonces, los demás me tratan a mí con respeto y yo trato con respeto a los demás. Entonces, por eso, curiosamente, los negociadores con estructura dueño de sí social son muy buenos negociadores, son personas que se ponen en el zapato del otro, se dan cuenta de cómo el otro está viendo las cosas y son capaces precisamente por eso de llegar a puntos comunes. Yo no puedo dejar de pensar en el famoso quid pro quo del silencio de los inocentes, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros, la primera vez que oímos esa frase latina, ¿verdad? O esa expresión latina de quid pro quo, fue bien en esa película del silencio de los inocentes, cuando Aníbal Lecter le dice a Clarice, o le plantea a Clarice, como regla de juego para ese intercambio en el que él la está ayudando a encontrar al asesino serial que ella está buscando, eso del quid pro quo, que es algo por algo, ¿verdad? Yo te doy algo y tú me das algo a mí. Eso de yo te doy algo y tú me das algo a mí me parece que cuadra muy bien con una de las facetas del dueño de sí, esa en la que hablo del respeto por el otro y de alguna forma tratar al otro con un elemento de dignidad. De hecho, cuando a eso le sumamos la presencia de Venus dentro de ese nivel social, queda todavía más clara una de las frases de Clarice en la película. Como les expliqué la otra vez, yo no he leído las novelas, mi única referencia para el personaje de Lecter es la película El silencio de los inocentes y la serie de televisión de Hannibal. Eso es todo lo que conozco del personaje. Pero recuerdo cuando Lecter escapa y le plantea a alguien, le plantea a Clarice y está preocupada porque Lecter podría buscarla, ¿verdad? Podría buscarla para comérsela. Clarice dice que eso no sería de buena educación, o sea que ella no cree que Lecter hiciera eso porque eso no sería de buena educación. Eso cuadra para mí muy bien con esa estructura, con una faceta de esa estructura dueño de sí social, sobre todo con Venus formando parte de esa faceta. Por supuesto, el lado más depredador de Lecter, Lecter es un depredador, también cuadra bastante bien con el dueño de sí social y sobre todo con la presencia de Plutón dentro de esa estructura. Entonces, bueno, simplemente creo que esto cuadra bastante bien con nuestro personaje. Y luego, el tercer nivel me parece también súper interesante porque el tercer nivel tiene que ver con la manera de tomar decisiones. El nivel circunstancial es la forma en la cual vamos tomando decisiones instante a instante a medida que va transcurriendo un día y allí, en ese momento, se disparan nuestras asociaciones, nuestros procesos mentales y decidimos irnos por el camino A o por el camino B. Eh, Me explico. El nivel vital le da forma a nuestra biografía. El nivel social le da forma a nuestra cotidianidad. Y el nivel circunstancial le da forma a nuestras respuestas instantáneas. Y el manifestador, como respuesta instantánea, tiene que ver con convertir en acción mis estados afectivos. Es decir, los manifestadores circunstanciales toman sus decisiones de acuerdo a cómo se sienten. Eso puede parecer caprichoso, muchas veces tiene que ver con la intuición y básicamente es la persona que si está aburrida, bueno, se va a sentir que está aburrida. Si está entusiasmada, se le va a notar el entusiasmo. Es decir, en el momento de reaccionar a una determinada circunstancia, hay un elemento afectivo que resulta claro en la respuesta de la persona. Y eso da, digamos, como cierto relieve, o sea, da como cierta chispa, por así decirlo. Entonces, a mí me cuadra bastante bien ese manifestador circunstancial como forma de tomar decisiones para Aníbal Lecter, porque también nos habla un poco de su excentricidad.
de esa manera en la cual él de repente se siente vinculado con un personaje y entonces trata como de alguna manera de protegerlo o de convertirlo en un discípulo o se siente de alguna manera aburrido o simplemente molesto con otro personaje y entonces decide comérselo y así sucesivamente, ¿no? Este manifestador circunstancial yo creo que también se siente en el personaje y me gustó esto y por eso quise compartirlo. O sea, esa carta que nosotros vimos que funcionaba bien a nivel de acontecimientos y que también funciona en general bien a nivel de asociaciones astrológicas tradicionales, bueno, resulta que también funciona bien cuando la vemos a través del modelo de dinatipos. Bien, bueno, como les decía, con esto que les estoy comentando, en algún momento durante el resto de la charla podemos regresar sobre Aníbal Lecter, no hay problema, pero me gustaría desde este punto aprovechar de explorar un poco más ese tema, como decía, del cruce entre el mundo de la ficción y el mundo de la realidad a través de la herramienta astrológica. Por supuesto, con Aníbal Lecter sería interesantísimo ver las mismas fechas que vimos la vez pasada, verlas por otras técnicas, por revoluciones solares, en fin, como dije antes, ampliar el conjunto de técnicas. Pero prefiero que en este punto nos vayamos en esa dirección y si da tiempo y hay interés, bueno, podemos regresar sobre la carta de Lecter de esa manera que acabamos de decir. Bien, ajá, ¿a qué me refiero con esto de otros cruces entre el mundo de la ficción y el mundo de la realidad desde el punto de vista astrológico? Bueno, aquí tenemos este personaje, Charles Starkweather. Además, no es casual, no es casual, o sea, hay varias razones por las que elegí a este personaje. Una de ellas es porque recuerdan que Hannibal Lecter dijimos que tenía un ascendente en cáncer y bueno, digamos que efectivamente puede ser que cáncer no sea el primer signo que se nos venga a la mente como ascendente cuando estamos describiendo a un asesino serial. Pero es tal cual el caso de este personaje, Charles Starkweather, que tenía ascendente cáncer con Plutón en la casa 1, muy parecido a Lecter, ¿no? O sea, a nuestro Lecter, muy parecido a nuestro Lecter, solo que este es de la vida real. Y por supuesto que el parecido llega hasta cierto punto, ¿no? El parecido está en que también tiene el ascendente en cáncer y también tiene Plutón en casa 1, pero estamos hablando de un personaje de Sol en Sagitario, no de Sol Acuario, sino de Sol Sagitario, y la luna no aparece en Escorpio, sino que aparece en Capricornio. El parecido también está en el hecho de, que tenga un toque de energía capricorniana. Nuestro Lecter también tenía un toque de energía capricorniana. Plutón no se encuentra en Cáncer, igual que nuestro Lecter, sino que ya había pasado a Leo. Nuestro Lecter nació en el año 33, mientras que Charles Starkweather, que fue un personaje real, nació en 1938. Bueno, ¿por qué razón este personaje puede ser interesante? Aparte de esos paralelos que acabamos de ver con nuestra versión de Lecter. Bueno, porque este personaje fue el inspirador de por lo menos tres películas, de las cuales por lo menos una tiene que ser muy conocida, seguramente para todos ustedes, que estamos hablando de Backlands de 1973, protagonizada por Charlie Sheen, Asesinos por Naturaleza de 1994 de Oliver Stone, y esta otra que yo ni la conocía realmente, una de 2004 llamada Star Wars. Entonces, por lo menos en tres ocasiones, bueno, vale la aclaratoria, Asesinos por Naturaleza no es una recreación del personaje de Starkweather, sino está inspirada en la historia de Starkweather y su novia, y entonces eso fue lo que sirvió de base para la elaboración del guión de esa película. Backlands sí es una recreación de toda la situación. Básicamente de lo que se trata es
de Starweather tiene una novia, esta novia que vemos aquí, Caril Ann Fugate, y en 1957 él mata por primera vez a un dependiente de una estación de gasolina eh, 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 donde estaba intentando con una tarjeta de crédito robada o falsa comprarle un oso de peluche o un animal de peluche, no sé, a ella, ¿no? A Caril Ann. Lo cierto es que ese fue su primer asesinato en el 57, donde de alguna manera estuvo ligado a ella, y después ellos dos arrancan en una serie de asesinatos donde matan a otras 10 personas y bueno, fue un caso muy sonado. Por fin los detienen tras una persecución esa automovilística, digamos como de las primeras de ese tipo, muy sonada en su momento. Al final los terminan aprendiendo y a él lo condenan a muerte y muere en 1959. Carrie Lam, que para esa época tenía 14 años, es condenada a prisión, supuestamente a cadena perpetua, pero años más tarde hay una revisión de la Corte Suprema que dice que las cadenas perpetuas para menores de edad no son constitucionales y entonces le dan la oportunidad de salir bajo palabra y efectivamente ella sale en el 70 y tantos por allí. Ella sale y desde entonces vivió su vida, pues, ¿no? Creo que todavía está viva en algún lugar. Tuvo toda una vida normal, digamos, entre comillas, trabajando como asistente médico de algún tipo, no recuerdo muy bien cómo es la cosa, pero lo cierto es que, bueno, que efectivamente tuvo una segunda vida después de esta historia. En cambio, Charles Starkweather vivió esa sucesión de asesinatos que les estoy comentando y luego terminó en la cárcel y correspondientemente ejecutado. Bien, bueno, como digo, este personaje cruzó, ¿verdad? Cruzó ese espacio que separa el mundo de la realidad del mundo de la ficción de una manera diferente a nuestro Lecter, ¿verdad? El Lecter, con el que hemos estado trabajando, viene del mundo de la ficción y busca encarnarse en una posibilidad astrológica concreta en una fecha específica, en un lugar específico, a una hora específica. En cambio, en este caso tenemos un personaje que nació en un determinado momento, a una determinada hora, en un determinado día, y que se convierte en la inspiración para que una serie de directores lo conviertan en un personaje de ficción. Entonces, resulta interesante ver su carta, ¿verdad? Resulta interesante ver su carta desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del personaje que cruza, ¿verdad? Ese espacio de la realidad a la ficción. Por supuesto, hay elementos que nos hablan del potencial agresivo, ¿verdad? Dentro del personaje y de la forma en la que la relación de pareja puede ser un detonante para disparar esa agresividad. Me estoy refiriendo a esta configuración que pueden ver aquí entre Plutón, una conjunción muy exacta de Lilith natural y Lilith osculatriz, y el Sol, ¿verdad? Tenemos aquí esta configuración, Plutón trígono Sol, Sol sextil a Lilith osculatriz y Lilith natural, y a su vez esas dos Lilith opuestas a Plutón. Resulta muy interesante porque Plutón aparece en la casa 1, que es la casa del yo. Lilith aparece en la casa 7, que es la casa de la pareja, independientemente de que Carrie Lam se haya podido al final librar de un destino tan fuerte como el de Charles, y haya podido tener una oportunidad para otra vida. Lo cierto es que dentro de esta historia uno no puede dejar de pensar que ella representaba un factor que ponía en movimiento energías caóticas, ¿verdad? En este otro personaje, Charles. Entonces, lo de la Lilith en casa 7 cuadra muy bien, sobre todo
cuando vemos que el Sol aparece, como dije, en la casa 5, que es una casa que también asociamos al tema de romance, muy cerca de Venus, no en conjunción propiamente, pero sí muy cerca de Venus, una Venus retrógrada en Escorpio, es decir, no una Venus que esté especialmente cómoda o especialmente brillante, pero definitivamente tenemos allí el tema de la autoexpresión creativa ligada al tema afectivo en ese terreno descrito, ¿no? Por la casa 5. Y yo creo que allí está como la historia a grandes rasgos, ¿no? El Plutón que me habla de mi potencial original, mi potencial natal, eso que con el tiempo dará origen al asesino por naturaleza, ¿verdad? El natural born killer, ¿no? Eso del asesino por naturaleza lo tendríamos que encontrar allí, ¿no? En ese Plutón en la casa 1. Evidentemente, no toda persona que tenga Plutón en la casa 1 va a ser un asesino por naturaleza. Probablemente mucha gente nació ese mismo día con configuraciones similares y eso no significa que vaya a seguir o que haya seguido el mismo camino que siguió este personaje. Pero definitivamente es el tipo de factores que puede crear un espacio de probabilidad. Eh, Quienes me han oído en otras charlas, seguramente ya saben también que yo insisto, y esa es mi posición, y evidentemente respeto que otras personas puedan tener posiciones diferentes, pero yo no creo que lo que llamamos conciencia, que ese aspecto de la naturaleza humana que llamamos conciencia y que sería el asiento último del yo, eso que podemos llamar el yo. Cuando yo digo yo soy, cuando yo afirmo mi identidad, mi ser, yo lo estoy haciendo desde una parte de mí que es mi ser consciente, y lo que yo digo es que ese ser consciente, en el sentido esencial, no está descrito en la carta natal. Que en la carta natal podemos tener una especie de aproximación a ese yo consciente a través de la posición del Sol. Mira, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo en que el Sol efectivamente puede ser dentro de la carta natal un lugar para encontrar un poco como la interfaz, por así decirlo, entre esa conciencia que pertenece ya propiamente al plano de lo espiritual y la psique, que es lo que estaría descrito por la carta natal. Y sí, ¿no? El sol puede efectivamente ser en ese sentido, entendido de esa manera, asiento de la conciencia, que es una interpretación que se le suele dar. Pero yo creo que la conciencia, en el sentido último, realmente no está descrita en la carta natal. Y por eso suelo usar la imagen de un vehículo. Suelo decir que la carta natal es como un vehículo y que la conciencia es el piloto que utiliza ese vehículo. Y dependiendo del piloto, un vehículo se puede usar de diferentes maneras. Y también aquí tenemos que entender que por las razones que sea, y no me interesa ponerme a indagar, por lo menos en este punto, cuáles puedan ser esas razones, por las razones que sea, no todas las conciencias tienen el mismo nivel. Y efectivamente hay personas que frente a una carta particularmente complicada van un poco como por el camino de la menor resistencia y efectivamente terminan viviendo lo que pueden ser las situaciones más complejas o difíciles de su carta en términos, por ejemplo, de agresividad o transgresión, en fin, ¿no? Y entonces ahí podemos ver que sí, que la persona, como en este caso, ¿no? La persona tiene factores en su carta que nos hacen pensar en la persona agresiva, en el potencial asesino, y efectivamente se manifiesta como esa persona agresiva y ese asesino que efectivamente se encarna en la realidad. Pero lo cierto es que eso no siempre es así. Uno muchas veces se encuentra con cartas muy complicadas que podrían llegar a expresarse en esos niveles de agresividad o de violencia y que sin embargo la persona se las arregla para controlar esas energías y encauzarlas de una manera positiva. Y ahí es donde yo creo que entra ese plano de la conciencia del que estábamos hablando antes.
digamos que esto no es propiamente astrología. Esto que estoy diciendo tiene que ver con el tipo de enseñanzas que vienen rodando en la humanidad, en diferentes escuelas de evolución psicoespiritual desde siglos atrás, ¿no? Y estamos hablando de algo donde las enseñanzas del budismo y las enseñanzas del misticismo cristiano y las enseñanzas del hinduismo terminan convergiendo. Y en buena medida es también lo que nos dice el neoplatonismo, que sí forma parte hasta cierto punto de la tradición astrológica. Quizás algunos de ustedes hayan oído hablar alguna vez de Plotino y de las Eneadas de Plotino, en particular de la tercera Eneada de Plotino, que es donde él habla de la astrología y dice que los planetas no causan nada, sino que son símbolos. O sea, que los planetas no son agentes causales, sino que son símbolos, símbolos que pueden ser descifrados, pero que esos símbolos, a pesar de que sí nos pueden hablar de la realidad, no establecen una sumisión absoluta al ser humano, sino que estarían reflejando algo así como las partes más bajas, las partes inferiores de esa realidad compuesta que es el ser humano, y que existe un aspecto superior que él le da otro nombre y que es a lo que yo me estoy refiriendo en este momento como conciencia, que es capaz de sustraerse de ese destino, entre comillas, astrológico. Independientemente de que estemos de acuerdo con eso o no, lo traigo a colación simplemente para que sepan que esta posición que les estoy planteando no es algo que solamente se me ha ocurrido a mí. Yo llegué a ella por mi cuenta, pero luego, investigando, me di cuenta de que había llegado a una posición que ha sido compartida en muchos lugares por muchos en muchas escuelas de tipo psicoespiritual por más de un filósofo y que bueno, eso por supuesto que ayuda, ¿no? Cuando uno formula alguna idea y después se da cuenta de que hay otras personas que formularon también esa misma idea, bueno, por supuesto que eso refuerza nuestra creencia en ese camino que hemos elegido. Bien, disculpen que me haya extendido tanto sobre este punto, pero es que no quiero que en ningún caso lleguemos a una conclusión simplista en términos de decir que esta carta inevitablemente iba a dar como resultado un asesino serial. De hecho, en este caso, no, bueno, no, quizás me tarde un poco si la busco, pero hay un ejemplo que me gusta bastante. Voy a hacer una cosa, voy a poner pausa. A ver, Alicia dice, el asesino de Las Vegas era ascendente cáncer. Ah, bueno, imagínate, tal cual, ¿no? Lo del ascendente cáncer definitivamente no nos salva de la posibilidad de ejercer violencia, ¿no? A pesar de que el ascendente cáncer lo asociemos con la idea de proteger, cuidar, nutrir, lo cierto es que sí, tiene su lado oscuro que puede perfectamente ejercer violencia. Voy a poner pausa un momento en la grabadora. Ok, seguimos grabando. Este es el ejemplo que les quería mostrar porque me parece que es bueno para ilustrar el punto, ¿no? Si ustedes observan estas dos cartas, se van a dar cuenta de que realmente en ambas cartas podemos encontrar elementos que nos permitan avalar la hipótesis de un asesino serial. Digamos, incluso de las dos cartas, la que en primer lugar tendría como más puntos para el asesino serial sería la de la izquierda, que tiene Plutón todavía más fuerte, ¿verdad? Tiene Plutón en la cúspide de la 7. En la otra tenemos a Neptuno en la cúspide de la 7. Fíjense que las posiciones son prácticamente las mismas. Fíjense, por ejemplo, en la variación de la luna. En un caso la luna aparece en el grado 3 de Virgo y en el otro caso en el 1 de Virgo. Es lo que más varía entre las dos cartas. Pero ambas tienen el ascendente en Sagitario, los planetas más o menos en casas similares, aunque efectivamente no es lo mismo en la de la izquierda, donde el Sol aparece en casa 11, que la de la derecha, donde el Sol está en la 12.
Pero lo que quiero decir es que si honestamente, si viéramos estas dos cartas y las pusiéramos una al lado de la otra y nos dijeran, una es la carta de una actriz y cantante y la otra es la carta de un asesino serial, yo creo que en general sería mucho más fácil o mucho más probable que inclináramos la balanza del asesino serial hacia la primera carta, hacia la carta de la izquierda, la carta de Ethel Waters. Mientras que la segunda, la de la derecha, es la del petiso orejudo, que fue el primer asesino serial documentado en Argentina. Entonces, me parece que es un buen ejemplo para entender la diferencia que hay entre los patrones, las pautas que podemos observar en la carta y ese otro plano de la conciencia. Realmente, en el caso de Ethel Waters, también hubo una vida difícil, pero las decisiones de ella y el camino que ella siguió fue extremadamente distinto al camino que siguió este otro personaje, el petiso orejudo. Vale, bien, disculpen la digresión, pero me servía para cerrar el punto anterior. Bien, perfecto. Continuamos. Em, vale, qué bueno, vale, me alegra que te guste, Daniela. Ok, entonces, ajá, seguimos acá. Cuando pensamos en ese tema de pasar del mundo de la ficción al mundo de la realidad o viceversa, lo que es Neptuno, la casa 12 y Piscis parecen especialmente importantes. ¿Por qué? Porque precisamente son los indicadores que nos hablan del mundo de lo no tangible, ese mundo en el cual la realidad natural pierde sus perfiles, pierde su nitidez y entonces podemos estar como atravesando un umbral que nos lleva a otra dimensión. Y en este caso, por ejemplo, resulta muy interesante que tengamos un medio cielo en Pisces, igual que lo teníamos en Lecter, ¿verdad? Lecter también, nuestro Lecter también tenía el medio cielo en Pisces. Entonces, eso del medio cielo en Pisces también resultaría una clave importante, del mismo modo que también nos tendríamos que fijar en el hecho de tener a Neptuno en cuadratura a Mercurio, siendo a su vez Mercurio el regente de la casa 12. No estoy diciendo que ya con esto esté claro que iba a ser un personaje que cruzara, ¿verdad? Ese estrecho entre el mundo de la ficción y el mundo, o sea, entre el mundo de la realidad y el mundo de la ficción, pero ayuda, ¿no? Ayuda también a entender que sea un personaje que se desdibuja, que empiece a verse como de leyenda o como una especie de mito y entonces no tiene nada de raro que tantos creadores lo hayan tomado como inspiración o directamente hayan querido hacer una biografía del personaje. Vale, bien. Por cierto, que aquí también tenemos la carta. Este es un caso muy interesante, no creo que lo vayamos a desarrollar aquí, pero este es un caso súper interesante. Bueno, fíjense, aquí tenemos la fecha del primer asesinato. Bueno, ya que la tengo allí, vamos a poner, ¿qué pongo? Tengo aquí la fecha del primer asesinato de Starwater. ¿Qué técnica les gustaría usar? Vamos a usar una sola, nada más que para darle una miradita. ¿Qué técnica les gustaría que usáramos para ver esa fecha? La primera que se les ocurra, la primera que alguien diga. Mm, Bueno, si nadie dice nada, elijo yo. Tránsito. Bueno, Viviana quiere tránsito, vale. Bueno, vale, tránsito. Vamos a ver tránsito. Los tránsitos son importantes. Los tránsitos, de hecho, yo diría que desde cierto punto de vista, los tránsitos son lo más importante. Esas posiciones reales de los planetas son los más importantes. Eh, no, está bien, tránsito. Me voy por lo que el grupo quiere. Pero digo que los tránsitos efectivamente son lo más importante en el sentido de que es la técnica que está más anclada en la realidad, ¿no? Eso sin duda alguna. Y los movimientos de nuestro mundo interno efectivamente responden muy bien a esos movimientos de los tránsitos.
cuando sabemos que, qué sé yo, que Marte está en cuadratura con nuestro Sol, o, efectivamente podemos sentir esa cuadratura de Marte al Sol ese día, ¿no? Digamos que los tránsitos, si uno se observa a sí mismo, y yo creo que para estudiar astrología es muy importante tener esa costumbre, la costumbre de observarnos a nosotros mismos y ver cómo nuestra vida va correspondiendo con los movimientos de los planetas. Por lo menos estos últimos, este paso de Saturno por los últimos grados de Sagitario, yo lo he sentido con muchísima fuerza, ¿no? Ya incluso compartí un video por allí que colgué en alguna parte, comentándoles el clima actual y vinculándolo con todos mis problemas con la conexión a internet y todos estos problemas menores de salud que también he tenido, en fin, ¿no? Entonces es tal cual, ¿no? Uno responde muy bien a los tránsitos. Sin embargo, los acontecimientos mayores en la vida de una persona suelen distinguirse mejor a través de otras técnicas, como las direcciones, las progresiones o las revoluciones solares, lo cual no quita que estudiar tránsito siempre sea interesante. Vamos a ver los tránsitos de ese momento. Vamos a ver. Ajá, aquí está. Estos serían los tránsitos de ese momento en el cual él comete su primer asesinato. Vamos a ver qué hay allí. Bueno, lo primero que llama la atención, Marte opuesto a Urano. O sea, justo en ese momento en el que él asesina por primera vez, Marte, desde la casa 5, que sabemos que tiene que ver con romance, y él estaba comprando un oso de peluche para la novia. Entonces, Marte, desde la casa 5, le hace oposición a su Urano natal en la casa 11 y por primera vez le quita la vida a alguien y parece que le agarra el gusto, ¿no? Al asunto. De la misma forma, en ese mismo momento, tenemos que Urano en tránsito le estaba haciendo trígono a Saturno, que es el planeta más alto en la carta. El planeta que está más cerca del medio cielo sería ese Saturno, que además es el regente de la casa 8, ¿verdad? Saturno es el regente tradicional de Acuario y además, fíjense que todo dentro de los tránsitos que estamos viendo está Urano de por medio, ¿verdad? Marte opuesto a Urano natal y Urano en tránsito haciéndole trígono a Saturno natal y sabemos que Urano, si bien no lo podemos considerar regente de Acuario, sí lo podemos considerar planeta naturalmente asociado con Acuario. Y un tránsito de Urano no tiene absolutamente nada de raro que active energías de la carta que estén vinculadas a Acuario. Entonces, es perfecto. Saturno, que es el regente tradicional de Acuario, activado por un contacto de Urano, que es el planeta modernamente asociado a Acuario, y tenemos que Acuario es el signo que está en la cúspide de la casa 8, la casa de la muerte. Entonces, cuadra bastante bien, ¿no? Yo diría que sí, que cuadra bastante bien. También cuadra, también parece interesante esta Venus, a ver qué es lo que está haciendo esta Venus. Esta Venus está, bueno, lo que está haciendo son semisextiles a un trígono a Neptuno. Este trígono a Neptuno de Venus sería quizás lo más interesante. Lo demás son semisextiles y no, el sextil. Este sextil también es simpático porque Venus está en la casa 7, que es la casa de la pareja, haciéndole sextil a la Venus natal, que está en la casa 5, casa del romance. Entonces ahí está un poco lo de comprarle el peluche, ¿no? Lo de querer comprarle el peluche a la novia. Daniela dice, ¿se podrá ver Firdarias también aunque sea un vistacito? Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Las Firdarias es una técnica que cada vez me gusta más, honestamente cada vez me gusta más. Vamos a ponerla, vamos a ver qué nos dice. Ok. Bueno, primero que nada, ¿no? Estaría en ese momento en la Firdaria de Saturno. O sea, en ese momento él estaba atravesando la zona regida por Saturno en su Firdaria. Por lo tanto, todos los temas mayores estaban referidos a ese Saturno en la casa 10 en Aries, ¿no?
temas que tienen que ver con hacia dónde me quiero mover en la vida, porque es la casa 10, el tema de las estructuras, de las responsabilidades, del juicio, de lo correcto y de lo incorrecto, todos los temas vinculados a su Saturno retrógrado en Aries en casa 10 estarían, digamos, sobre el tapete. Pero en particular, justo en ese momento, él estaba pasando por la subfirdaria de la luna. La subfirdaria de la luna nos está hablando, bueno, de la luna en Capricornio, que está regida precisamente por ese Saturno, y tenemos que verla en sí misma. Cuando vemos o sea, cuando vemos las firdarias y las subfirdarias, tenemos que ver cómo están los planetas en la carta natal. Y fíjense que en este caso está súper clara la historia. Déjenme subir un poquito el orbe para que se vea mejor. Ahí está. Ahí se ve que Saturno le hace cuadratura a Quirón, una cuadratura de 2 grados 25 minutos. La Luna le hace oposición a ese mismo Quirón, una oposición de 2 grados 23 minutos también. Y la Luna y Saturno a su vez también están en cuadratura, aunque sea un poquito más amplia, pero un poquito más amplia también es válida. Es una cuadratura de 4 grados 48 minutos y ustedes saben que una cuadratura de hasta 7 grados se siente, o sea, una cuadratura de 7 grados se siente. Una cuadratura de menos de 5 grados como esta, por supuesto que se siente, y aquí estamos hablando de una semicruz cósmica con todas las de la ley. Entonces, ese primer asesinato ocurre en el momento en el que él está en la firdaria de Saturno y en la subfirdaria de la Luna, y por lo tanto activando esta semicruz cósmica donde el otro planeta involucrado es Quirón, el planeta de las heridas. Entonces podemos hablar de las heridas y de la rabia asociada a Quirón como un factor que se activa en ese momento a través de esa combinatoria de Saturno y de la Luna. No sé si con eso te parece suficiente para lo de las firdarias, Daniela. A ver, Orieta dice, en tránsito Quirón, conjunción cúspide 8, cuadratura Urano y sextil Saturno. Muy bien lo que señala Orieta. Vamos a regresar a los tránsitos, ¿verdad? Ya con eso cubrimos las firdarias. Vamos a regresar a los tránsitos y ese mismo Quirón, que por Firdarias estaba tan activo, bueno, resulta que estaba por tránsito justo en la cúspide de la casa 8, ¿no? Entonces, digamos que es bien coherente, ¿no? Sobre todo con la cuadratura Urano, ¿verdad? Que está señalando Orieta. El sextil a Saturno, por supuesto, también es importante, pero la cuadratura Urano es lo que aparece con más fuerza, ¿no? En este caso. Vale, bien, perfecto. Bueno, nada, simplemente era, como lo teníamos allí, como teníamos la fecha allí, siempre es bueno hacer los ejercicios, ¿verdad? Cada vez que uno tiene la oportunidad, verificar que existe un correlato entre lo que ocurre y los símbolos astrológicos que acompañan. A ver, Daniela dice, Quirón en casa 12 es un dolor oculto o no necesariamente. Eh, Fíjate, todo lo que tenemos en casa 12 es más difícil traerlo a la conciencia. La casa 12 se asocia también con lo que sería la etapa intrauterina, ¿verdad? Hay gente que lo asocia con vidas pasadas, ¿no? Digamos que en esos temas no me meto de karmas y vidas pasadas y todo eso, pero lo de la vida intrauterina sí he visto que muchas veces tiene sentido y en general son contenidos que no es tan inmediato traerlos a la conciencia. Por algo, muchas veces los indicadores de casa 12 se asocian con miedos irracionales. Una persona puede tener miedos irracionales, o sea, miedos que no sabe cuál es la causa, y al final uno ve que están vinculados a indicadores de casa 12. Y como digo, en el caso de Quirón, puede ser como una especie de dolor vago, de dolor no identificado. La idea de dolor oculto podría funcionar, pero yo creo que más es algo así como dolor del que nos cuesta hacernos conscientes.
dolor que nos cuesta precisar, que nos cuesta determinar. Por ejemplo, en este caso, con Quirón en la 12, que tiene que ver con etapa intrauterina, opuesto a la luna, que es un símbolo de la madre, y además desde Cáncer, que es el signo regido por la luna, esto sugiere algún tema de rechazo por la madre, ¿verdad? O sea, no tengo detalles biográficos del personaje, pero no me extrañaría para nada que este Charles Starkweather se haya sentido rechazado por la madre o que la madre, mientras estaba embarazada de él, hubiese sido víctima de alguna situación dolorosa, estresante, agresiva, y de alguna forma ese bebé en formación haya terminado como recibiendo ese impacto, ¿no? Por allí lo vería. No sé si con eso te contesto la pregunta. Vale, ok, bien. Ok, bueno, les decía que aquí tenemos también, disculpen, déjenme regresar a la otra base de datos. Aquí está. Aquí tenemos también la carta de Caril Ann Fugate, la novia, y entonces cuando montamos una carta sobre la otra, hay cosas súper interesantes, ¿no? El tema, por ejemplo, de el Marte de ella en conjunción con perdón, el ascendente de ella en conjunción con el Marte de él, o el Marte de ella en conjunción con el Urano de él, ¿no? Estos son factores que definitivamente permiten entender que ella pudiese servir como un catalizador para su agresividad, independientemente de que ella fuese una menor, de que tuviese 14 años. Definitivamente, por algo ella siguió al lado de él a lo largo de toda esa serie de asesinatos que fue cometiendo. Y fíjense que ella tiene el Sol, Júpiter, Plutón y Lilith, todo eso en conjunción en Leo y en la casa 1. Es decir, aquí hay una influencia fuerte que ella puede estar ejerciendo sobre él y que está en clave de Plutón y de Lilith, ¿verdad? En una clave bastante oscura. Les doy un dato además. Luego de que mató a ese dependiente para comprarle el oso de peluche a Caril, las siguientes tres personas que mató fueron la mamá, el padrastro y la hermana, o media hermana, creo que era media hermana. O sea, mató, o sea, Starwater mató a la mamá, al padrastro y a la media hermana de Caril. Y realmente, o sea, da la impresión de que fue ella, ¿no? Quien le pidió bueno, que despachara a esos tres miembros de su familia y después siguieron con la matanza, ¿no? Entonces, no estamos hablando por el hecho de que tenga 14 años, no nos podemos engañar y pensar en un personaje inocente, ¿verdad? Y aquí está un poco esa fuerza de ella que puede impactar en él y de alguna forma catalizar, poner en movimiento esos impulsos destructores de Plutón, sobre todo, ¿no? Que ella no los viva por cuenta propia, sino que de alguna forma lo use a él como instrumento para darle salida a esa agresividad. Vale, bien. En todo caso, hay algo que me parece súper llamativo y me disculpo si abro otro tema más, pero los temas que estoy abriendo en esta charla son semillas para futuras charlas, cosas que en este momento solo menciono, tal vez en futuras charlas las podamos desarrollar más. Lo que quiero colocar en este momento aquí es la carta Davison, la carta Davison de ellos dos. Seguramente ustedes han oído hablar de las cartas compuestas, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Seguramente ustedes han oído hablar de las cartas compuestas, esas cartas que se calculan con los puntos medios de los planetas de una persona y de otra. Las cartas compuestas funcionan, son cartas que se basan en la lógica de los puntos medios. Hay mucha bibliografía, hay muchos casos de ejemplos que permiten tener confianza en las cartas compuestas.
Sin embargo, hay otra aproximación a la carta compuesta, que es la carta Davison, eh, 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 creada por un astrólogo llamado Ronald Davison, y que también funcionan bastante bien. Y yo diría que la única razón, y estoy dispuesto a argumentar esto en una charla más amplia, la única razón por las cuales las cartas compuestas tienen mayor popularidad que las cartas Davison es porque cuando Ronald Davison hace esta propuesta, ya era una persona mayor, era un astrólogo con muchos años de recorrido y murió a los pocos años. O sea, él no tuvo realmente la oportunidad de convertirse en un abogado de su propuesta. En cambio, las cartas compuestas fueron tomadas bajo el ala por Robert Hahn en los años 70, en la época en la que Robert Hahn, que seguramente lo habrán oído mencionar, un astrólogo muy famoso, estaba, por decirlo así, como en el momento de su brillo, ¿no? En el momento en el que estaba empezando a brillar. Entonces, un joven Robert Hahn escribe un libro sobre cartas compuestas que se convierte en un clásico y se convierte además en el gran abogado de las cartas compuestas. Y entonces por eso, al final, es que las cartas compuestas terminan siendo la herramienta predilecta para el análisis de sinastría dentro de la astrología occidental. Sin embargo, las cartas de Davison funcionan bastante bien. El criterio para las cartas Davison es otro. No tiene que ver con puntos medios, sino tiene que ver con calcular la carta para bueno, sí un punto medio, pero no un punto medio de planeta, sino un punto medio temporal y espacial. El punto medio entre la fecha de nacimiento de una persona y la fecha de nacimiento de la otra persona, y el punto medio entre el lugar de nacimiento de uno y el lugar de nacimiento del otro. Para esas coordenadas y para esa fecha se calcula una carta y esa es la carta Davison. Y como digo, funcionan bastante bien con una ventaja con relación a las cartas compuestas. Las cartas compuestas son cartas que no corresponden a ninguna realidad astronómica. Es decir, los planetas que aparecen en una carta compuesta nunca estuvieron de esa forma en el cielo, sino que al yo promediar las posiciones de Sol, Urano, Plutón, en fin, de todos los planetas de una carta y de la otra, me aparecen posiciones que reflejan los puntos medios entre ambas cartas, pero no reflejan posiciones reales de los planetas en ningún momento en el tiempo. O si lo llegan a reflejar es una casualidad. En cambio, la carta Davison es una carta real en el sentido de que los planetas estaban así en un determinado momento y eso me permite utilizar todas las técnicas astrológicas que conocemos para trabajar con una carta natal, las puedo usar también con una carta Davison. Entonces, por ejemplo, fíjense en esto. Si yo coloco la carta Davison y coloco la fecha de ese primer asesinato, a ver, aquí, ajá, aquí está, la fecha de ese primer asesinato, si lo vemos por tránsitos, por ejemplo, ¿verdad? Si vemos por tránsitos como vimos el, eh, hace un momento, recuerden que los asesinatos de él siempre estuvieron ligados a su relación de pareja, ¿no? Y a ella. Fíjense que por tránsitos, Urano aparece justo en la cúspide de la casa 7, opuesta al ascendente de la carta Davison. Y Quirón, ese otro planeta que ya habíamos visto que tiene una relación importante con esta historia, aparece en el ascendente. Plutón a su vez aparece haciéndole cuadratura al medio cielo. Está muy coherente, ¿verdad? A nivel de tránsitos está muy coherente. Si uno ve, si uno ve, por ejemplo, las direcciones ecuatoriales, fíjense en esto, por direcciones ecuatoriales, la oposición Marte-Urano que aparece en la carta Davison natal está justo en ese momento alineada con el eje casa 1, casa 7. Definitivamente impresionante. Digamos que este es el tipo de cosas que me han hecho
ganarle confianza a las cartas Davidson y en algún momento me gustaría dar un curso de sinastría donde le demos una oportunidad, digamos, justa a las cartas Davidson. Las cartas compuestas son una herramienta válida, pero las cartas Davidson también son una herramienta que vale la pena utilizar. Bien, perfecto. Ok, esto simplemente como una digresión. Ajá, Daniela dice, sí, sinastría, carta compuesta y Davidson, todo. Vale, genial, genial. Habrá tiempo, habrá tiempo. Evidentemente, en este mes de octubre se me ha ido totalmente entre mis problemas de conexión y mi interés de poner en marcha esta comunidad y por eso es que no he anunciado cursos, no he abierto cursos, pero la idea es que eventualmente en algún momento, espero antes de que termine este año, empiece, no sé, abra algún curso breve o si no, ni modo, si no quedará para el año que viene, pero lo importante es que estamos en contacto. Lo importante es que estamos en contacto a través de esta comunidad y al estar en contacto, bueno, ya por el camino iremos enderezando la carga. Vale, genial. Gracias Rina, gracias Daniela. Vale, bien. Entonces, vamos con el último punto de esta historia, esto de cruzar entre el mundo de la fantasía o el mundo de la ficción y el mundo de la realidad a través de la herramienta astrológica. Y aquí voy a abordar el tema de la película Pelo Malo, ¿no? Que Daniela publicó un post, ¿verdad? En la comunidad, en River, en Astrología, Cine y TV. Daniela publicó exactamente este post de Cartas Natales de Madre e Hijo de Pelo Malo, película de Mariana Rondón de 2013. Como comenté, muy de pasada en la charla anterior, yo tuve la oportunidad de trabajar con Mariana, de ayudarla, de apoyar a Mariana en el trabajo que ella estaba haciendo en ese momento, de elaborar el guión de la película y de construir sus personajes. La forma en la que nosotros trabajamos fue que tuvimos una primera reunión en la cual ella me dio un esbozo, me dio una idea general de lo que quería hacer. Luego me hizo llegar el guión de la película, que fue muy distinto. O sea, el guión que ella llegó a hacerme llegar de su película de Pelo Malo a la película en sí misma tenía muchas diferencias. Yo diría que incluso el guión que ella me dio era todavía más duro. Yo no sé si ustedes han visto la película. Voy a tratar de no darles demasiado spoilers con relación a la película. Buenas noches, no sé quién llegó, Viewer 26, no sé quién seas, Viewer 26. Tienes que acomodar tu nombre para poder saber quién eres. Hola, Ame, vale, bienvenida. Ajá, entonces decía que ella me dio ese guión y entonces con esa primera reunión que tuve con ella y el guión de la película, yo busqué fechas natales posibles para los dos personajes principales de la película. Ella quería construir la interacción entre una madre y un hijo. Esta película Pelo Malo vale la pena verla, es una película de 2013. Este trabajo que yo hice con Mariana fue en el 2011. No estoy diciendo que los personajes de su película respondan 100% a este trabajo que hice de crear estas cartas natales que ahorita vamos a ver. Pero crear esas cartas natales y leerle a Mariana, prepararle a Mariana un material en el cual yo leía esas dos cartas como si fuesen personas reales y hablaba de la interacción entre ellos como si fuesen personas reales, eso le sirvió a ella como un insumo más entre los muchos insumos que debió tener en esa época para elaborar la versión final de su guión. Entonces, no estoy diciendo que los personajes de Pelo Malo estén basados en ese trabajo astrológico que hice, pero sí creo que alimentaron el proceso. Efectivamente, digamos que el trabajo con Mariana tenía esa intención, darle a ella otros recursos para alimentar su proceso creativo.
Bien, estos son los dos personajes, ¿verdad? Los dos personajes de la película, Marte Jr., que son una madre y un hijo que están marcados por el desamor. O sea, sin entrar en detalles y sin darles spoilers de la película o los mínimos spoilers, digamos que la tensión dramática de la película tiene que ver con ese desamor entre la madre y el hijo que rompe con el paradigma tradicional de que toda madre ama a su hijo, ¿verdad? De que toda madre, o sea, esa idea de que la mamá ama al hijo y el hijo ama a la madre, es el tipo de cosas que damos como por sobreentendida y asumimos como una especie de realidad que no se cuestiona. Y resulta que no, o sea, por supuesto que el amor entre madre e hijo es una maravilla, es un milagro, es una cosa hermosísima, pero que no siempre se da. O sea, que efectivamente hay relaciones, hay situaciones en las cuales hay un profundo desamor, un profundo desencuentro e incluso un claro choque entre la figura materna y la figura del hijo o de la hija. Bien, en nuestro caso, la, la propuesta que yo le hice a Mariana fue, la propuesta que yo le hice a Mariana fue una, una Marta nacida el 26 de abril de 1976. Ajá, esta sería Marta, una Tauro con luna en Tauro y ascendente Capricornio, pero que además tiene a Quirón en conjunción con la luna y con el sol. Evidentemente, digamos, de los factores que estarían perfilando la posibilidad de una herida en el terreno de lo maternal. Sobre todo porque esa luna aparecería en la cúspide de la casa 5 y por lo tanto deja sentir su influencia hacia la casa 5. Pero a su vez hunde sus raíces en la casa 4 y eso permitiría también hablar de las relaciones tampoco muy buenas entre el personaje de Marta y la abuela, ¿no? La madre de Marta. Eh, eh, bueno, no recuerdo ahora si era la madre de Marta o la madre del padre de Junior. Ahora, o sea, la vi hace tiempo y no recuerdo el detalle. Exactamente, era la suegra, exactamente, era la suegra, así por eso me entró la duda. Pero igual es el terreno de la familia, o sea, es la figura materna dentro del universo familiar con la cual ella va a tener también una herida quironiana. La herida quironiana en lo maternal que se expresa hacia el hijo, pero también la herida quironiana en la relación con esa figura maternal que es la suegra, exactamente, tal cual. Bien, perfecto. Por otra parte, el personaje es un personaje que se desarrolla como vigilante, ¿no? Es decir, tiene esa aspiración de no trabajar en temas de limpieza, sino tener una posición de mayor estatus, por así decirlo, que es la de vigilante, y eso cuadra muy bien con el eje Plutón-Marte, ¿verdad? O mejor dicho, con la oposición Plutón-Marte, entre fondo de cielo y medio cielo. Digamos que por allí va un poco la idea al momento de elegir estas posiciones. Luego tenemos al otro personaje que es Junior, exactamente Junior, y vamos a ponerlo una al lado de la otra. Ok, aquí está. De la misma manera que en la elaboración de Marta, busqué un énfasis, digamos, consciente en la Tierra, ¿verdad? Sol y luna en tierra, con ascendente en tierra. ¿Se acuerdan lo que les comenté la semana pasada de los tipos clásicos de personalidad? Los tipos clásicos de personalidad, estos que llamamos colérico, sanguíneo, flemático y melancólico.
El tipo melancólico lo asociamos con la tierra y el personaje de la madre sería esencialmente un personaje melancólico. Es decir, un personaje que en términos de las cualidades primitivas lo describimos como frío y seco, ¿verdad? Lo frío y lo seco. eh, Darwin dice, me agradó la exposición, hay muchos detalles que analizar, debo salir para una videoconferencia por Skype, agradezco a Eduardo su gentileza por la invitación, excelente, pendiente para la próxima reunión, muy buenas noches para todos, buenas noches para ti Darwin, gracias por estar allí, gracias por compartir, me encanta que te haya gustado y bueno, ya tendremos otras oportunidades de compartir más extensamente y de discutir cualquier punto que valga la pena discutir. Vale, genial. Gracias por estar allí. Vale. Ok, entonces les decía que la madre es un personaje esencialmente frío y seco, ¿verdad? Es una madre fría y seca. En cambio, el hijo, Junior, es un personaje sanguíneo, es un personaje fundamentalmente sanguíneo, es decir, un personaje en el cual predomina el aire, que es el elemento que describimos como húmedo y caliente, es decir, totalmente opuesto a la Tierra. El aire y la Tierra se oponen entre sí, o sea, a la frialdad de la Tierra, el aire le opone su calidez. A la sequedad de la Tierra, el aire le opone su humedad. De la misma manera, el agua y el fuego tienen una relación similar. A la calidez del fuego, el agua le opone lo frío que la posee, que ella tiene, y a la sequedad del fuego le opone su correspondiente humedad. Entonces, estos cruces, aire-tierra y fuego-agua, son los más tensos. Evidentemente también hay una tensión entre el fuego y la tierra o entre el aire y el agua, pero entre el aire y la tierra y entre el fuego y el agua encontramos las mayores tensiones. Exactamente, al niño le encanta bailar y cantar, exactamente, y hacer mímicas de cantante, exactamente, esa es la personalidad sanguínea. La personalidad sanguínea es la personalidad sociable, animada, en fin, ligera también. En la madre hay una cierta pesadez, mientras que en el niño hay esa ligereza, esa búsqueda de esa ligereza. La madre parece estar al borde de la depresión o directamente deprimida, pero con su cuota de agresividad, totalmente. La agresividad de ella es una agresividad contenida. La escena final es tremendamente agresiva. La forma en la cual ella maneja esa situación con el hijo en esa última escena es tremendamente agresiva, pero no de forma evidente, ¿verdad? Sino de esa forma contenida, representada por la tierra. Entonces sí, tenemos un personaje melancólico y un personaje sanguíneo con un toque colérico. El toque colérico en Junior, el toque colérico en Junior vendría dado por la luna en Aries. O sea, a Junior me lo imaginé con el Sol en Libra, el ascendente en Géminis y la luna en Aries. Es decir, en Junior también hay una cierta impulsividad. No agresividad, sino impulsividad, ¿verdad? Esa tendencia a hacer las cosas de forma impulsiva, sin pensarlas mucho. Bueno, ese para mí es algo, eso para mí es algo que podemos ubicar perfectamente o relacionar perfectamente con esa luna en Aries. Pero yo creo que lo que más me gustó de haber encontrado estas fechas, de haber encontrado, o sea, en general yo sabía lo que estaba buscando. Estaba buscando para Marta, después de lo que me dijo Mariana y después de haber leído el guión, yo estaba buscando para Marta un énfasis en tierra y para Junior un énfasis en aire. Fíjense que el ejercicio se pudo haber abordado de otra manera. Yo pude haber puesto los planetas arbitrariamente en cualquier lugar, diciendo, a mí me parece que ya debe tener el Sol en tal sitio, la Luna en tal otro, tal planeta en cuadratura con tal otro. Eso es válido. Como si uno estuviese poniendo fichas en un tablero, eso es totalmente válido. Pero en este caso quise aproximarme al problema de otra forma, a través de cartas reales.
Y entonces me fui moviendo por fechas de nacimiento, o sea, por fechas posibles, que me dieran esas combinaciones de tierra o de aire en los años que corresponderían al guión. O sea, según el guión, Marta habría nacido alrededor del 79 y Junior habría nacido alrededor del 2003. Entonces, moviéndome en esas fechas, empecé a buscar y terminé encontrando, como digo, estas dos. Y lo que más me gustó, lo que realmente más me gustó de esas dos fechas, es la relación que surgió entre ambos. Cuando monto ambas cartas, perdón, ajá, cuando monto ambas cartas, disculpen, ajá, ahí está. Ajá, cuando monto ambas cartas, fíjense qué cosas tan interesantes aparecen. Por ejemplo, en primer lugar, el Sol de Junior aparece opuesto al Marte de la Madre. O sea, tenemos una posición entre Sol en Libra y Marte en Aries. La Madre tiene un Marte en Aries que termina oponiéndose de manera frontal al Sol de Junior. Por otra parte, la oposición Saturno-Quirón de Junior aparece justo en el eje casa 1, casa 7 de la madre. Se ve que tampoco para ella es cómoda la relación con el niño. Por otra parte, tenemos también que cuando observamos las correspondientes relaciones, vemos, por ejemplo, el Sol, ¿verdad? Aquí está el Sol, exactamente, el Sol de Junior, que no solo se está poniendo a Marte, sino que además le está, o sea, está en el eje de la oposición Plutón-Marte, esa oposición Plutón-Marte de la que les comenté antes, bueno, el Sol del Hijo la está activando. Y fíjense que el otro eje, el eje Saturno-Quirón, se alinea con el eje ascendente-descendente. O sea, los dos ejes de la madre terminan castigados, por así decirlo, por los planetas del hijo. Por otra parte, el Saturno de la madre, que representa las estructuras, las limitaciones, el tema, sabemos también de la sequedad, ¿no? Saturno de alguna manera nos pone límites, es seco. Bueno, ese Saturno que pone límites cae justo sobre el Júpiter del Hijo. Y el Júpiter del Hijo está en el fondo de cielo. O sea, el Hijo tiene la conjunción Júpiter, fondo de cielo, pero la madre tiene a Saturno, además en la casa 8, recordemos además que ella es viuda, entonces tiene a Saturno cayendo, o sea, en la casa 8, casa de la muerte, cayendo justo sobre el Júpiter de él. Y entonces allí también tenemos una relación que tiene un correlato bastante claro con lo que vemos en la dinámica entre ellos dos. Ajá, luego tenemos, un momentito, por aquí había, ajá, el Mercurio de la madre opuesto a la Venus de Junior, la Venus perdón, este es el Mercurio de Junior opuesto a la Venus de la madre, la Venus de Junior en cuadratura al Júpiter de la madre, y por aquí había algo más, por aquí había algo más que me gustaba. A ver, ¿dónde estaba? Un momentito. A ver, ahora se me está perdiendo. Bueno, ya con lo que he mencionado es más que suficiente, pero había otro factor. Ajá, creo que era creo que era el Quirón, ese mismo Quirón de Junior que aparece en conjunción con el ascendente de la madre, haciéndole cuadratura al Mercurio de la madre. Es decir, los problemas de comunicación que hay entre ellos. Este tema de la cuadratura de Quirón al Mercurio de la madre podría hablar de esos problemas de comunicación. En fin, no quiero extenderme demasiado. Estas cartas ya las compartí en el grupo, ¿verdad? En el grupo, en esa nota que publicó Daniela. Yo compartí las dos cartas por si las quieren revisar con más detalle. Y lo interesante es que
como les decía, sí, independientemente de que al final Mariana haya utilizado otros recursos creativos para terminar de perfilar su personaje, lo cierto es que este fue uno de los insumos y que por lo que ella me dijo, efectivamente le ayudó. O sea, lo que ella me comentó posteriormente, Saturno de ella en oposición al medio cielo, sí, tal cual, el Saturno de ella está en conjunción con el Júpiter en el en el fondo del cielo de él y por lo tanto también opuesto al medio cielo de él, que es por supuesto la parte pública, ¿verdad? Esa parte donde él quiere imitar a los cantantes y de alguna manera proyectarse como dentro de ese mundo de la farándula, ¿no? Por así decirlo. Bueno, la madre le está poniendo límites, ¿verdad? Está cortando esos sueños con la conjunción a Júpiter y la oposición al medio cielo. Esos son los contactos que más me gustan, ¿no? Ese Saturno cae muy bien ubicado y ese Sol también cae muy bien ubicado. Ese Sol de él activando la agresividad de ella y ese Quirón y ese Saturno activando el eje yo otro en la carta de él. Vale, perfecto. Bueno, yo lo dejaría hasta acá. Creo que cumplimos el objetivo, ¿no? Vimos a Aníbal Lecter y además de ver a Aníbal Lecter, vimos otros dos ejemplos en los cuales podemos, o sea, podemos jugar con ese contrapunto entre la realidad y la ficción de maneras diferentes. En el caso de Lecter, utilizando la fecha de nacimiento del novelista, ¿verdad? Que dijo que Lecter nació en determinada fecha, en determinado lugar, en el caso de Charles Starkweather, utilizando su carta natal real y de alguna manera viendo cómo se pudo convertir en un personaje que se proyectara hacia el cine, y en el caso de Marty de Junior, viendo cómo la astrología, utilizando fechas reales, puede servir como insumo para el proceso creativo de un creador, de un director. Entonces creo que ya lo podemos dejar hasta acá. Abriría en todo caso espacio de preguntas y comentarios si ustedes quieren. A ver, Daniela dice, estuvo muy bueno, Eduardo, gracias. Me encantó esta mezcla de realidad y ficción. Vale, genial, genial. Me alegra que te haya gustado. Ame dice, Eduardo, qué linda conferencia, muchas gracias. Me alegra que te haya gustado, Ame, gracias por estar allí. Aleca, espectacular el ejemplo de Marty Jr. He quedado boquiabierta con toda la sesión de hoy. Maravilloso, muchas gracias. Qué bueno, me alegra. Roberto, gracias a ti por participar, siempre apreciando tu presencia. Viviana, una linda. Alicia, mil gracias. Ah, estás allí, Alicia. No me había dado cuenta que estabas allí. Alicia Hercé merece mención aparte porque para ella es de madrugada. Ella está en España y para ella son las 2 3 de la mañana. Ajá, Viviana, una linda forma de ver astrología también. Alicia Álvarez, muchas gracias Eduardo, gracias a todos, gracias a ti por estar allí. Claro, claro, sí, haremos cursos y voy a tratar de colocar los cursos en un horario que les sirva también a las personas que están en España. Estoy pensando a colocar los cursos probablemente los sábados en la tarde o los domingos en la mañana, ¿no? Los sábados en la tarde o los domingos en la mañana probablemente sea el espacio en el que abra próximos cursos. Vale, genial. Vale, perfecto. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, Orieta. Vale, no, genial, genial. Realmente la paso muy bien con ustedes. Bueno, si no hay entonces otras preguntas, otros comentarios, entonces yo lo dejaría hasta acá, no tenemos que llegar hasta 1 hora 40 minutos, digamos, no hay que cumplir horario, ¿no? Si terminamos, terminamos. A ver si... vale, muy bien, me alegra que te guste ese horario, Rina. Lo vamos a ir afinando poco a poco. A ver, Aleca dice, yo me quedé con una duda. ¿Puedes explicar brevemente las firdarias? Es la primera vez que las oigo. Firdarias. Digamos que las firdarias forman parte de lo que serían la familia de cronocratores. Los cronocratores o señores del tiempo son planetas que tendrían especial protagonismo en determinadas épocas de la vida de una persona. Una forma muy antigua de cronocrator es, por ejemplo, la doctrina de las edades del hombre,
que dice que, por ejemplo, los primeros 4 años están regidos por la Luna y después otra serie de años por Mercurio, Venus y así hasta llegar a Saturno. Y esa está descrita en el Tetrabiblos de Ptolomeo. Existe otra técnica de cronocratores que son la firdaria. La palabra firdaria en persa significa ciclo. Decir firdaria es lo mismo que decir ciclo. Y los persas desarrollaron este sistema en el cual asocian una serie de años a cada planeta y dentro de esa serie de años a su vez hablan de ciclos más cortos que están asociados nuevamente a otro planeta. Entonces está el planeta principal de la Firdaria y está el planeta de la subfirdaria. Incluso uno lo puede afinar más y entonces dentro de una subfirdaria uno puede volver a abrir otra división y entonces decir estoy en la firdaria principal de la Luna, en la subfirdaria de Saturno y en la subfirdaria de Venus, por ejemplo. Y la idea es que uno combine cada uno de esos planetas según la lógica de la carta para entender qué es lo que se puede estar moviendo en ese momento en la vida de la persona. Dentro de las distintas técnicas de cronocratores, las firdarias son las que he visto que funcionan mejor. Por lo menos a mí me han funcionado bastante bien. Y desde hace ya por lo menos, qué sé yo, unos 8 meses, las estoy incorporando en mis consultas. O sea, ya prácticamente en casi todas las consultas, no en todas, porque a veces no hace falta, pero con mucha frecuencia utilizo las firdarias como parte de la consulta y me ha dado muy buenos resultados. Sí, exactamente. Roberto está llamando la atención sobre otra técnica que en inglés se llama zodiacal releasing y que en castellano se suele llamar afesis, que es la palabra original en griego. La palabra afesis vendría a ser algo así como soltar y sería el equivalente al release en inglés. Esa técnica es descrita en la obra de un astrólogo llamado Vettius Valens. Y yo también he trabajado con esa técnica de afesis o zodiacal release y no me ha funcionado tan bien como la firdaria. Es más compleja, el cálculo de la afesis es más complejo que el cálculo de la firdaria y no llegó a estar tan extendido. O sea, en la obra de Vettius Valens está esa descripción de las firdarias y debemos creer que Vettius Valens la utilizaba. Pero cuando vemos los astrólogos medievales, cuando estudiamos las obras de astrólogos medievales, es muy común encontrar las firdarias, pero yo todavía no he encontrado el primer astrólogo medieval que utilice la fesis. Entonces, claro, la fesis es una técnica de astrología helenística por el solo hecho de que está en la obra de un astrólogo helenístico como Vettius Valens. Pero hay un cierto salto, una cierta generalización cuando un historiador o cuando un estudioso de la astrología tradicional afirma que esa técnica estaba muy extendida en la antigüedad, porque primero está descrita en una parte de la obra de Vettius Valens, no es que se trate de que una parte central del libro está orientado a la fesis, sino que en una parte del libro aparece esa técnica de afesis y de repente como que una cantidad de gente se enamoró de esa técnica, la desempolvó, la trajo a primera línea y hay como toda una militancia alrededor de que esa es la técnica de cronocratores que uno debería utilizar. Y como digo, la fesis realmente nunca gozó de una popularidad tan grande como la Firdaria. Cualquier libro que analice la Firdaria, mira, todos los libros de Abu Mashar, de Mesa Jalá, o sea, los astrólogos árabes medievales, esos astrólogos árabes medievales, utilizaban la Firdaria en sus libros. Puedo tratar de buscarte información, Roberto, y ver si la comparto entonces en el grupo, ¿no? Si estás interesado, no hay problema. De hecho, bueno, hay un libro donde se explica las firdarias, pero que está en castellano,
que es ese famoso libro cumplido, el libro cumplido de los juicios de las estrellas, o en un castellano más moderno, debería llamarse el libro completo de los juicios de las estrellas. Ese libro que fue traducido originalmente en la época de Alfonso el Sabio, ese libro existe en castellano hoy en día en 8 tomos. Entonces lo que puedo hacer es subir esos 8 tomos al grupo también y señalar la parte en la que se habla de la Firda. Vale, perfecto, genial, bien. Entonces, sí, no, es un tema súper interesante. Esto de los cronocratores, es algo que se utilizaba mucho en la antigüedad y bueno, ni modo, vale la pena echarle una mirada y ver qué tal nos funciona hoy en día. Vale, perfecto. Entonces, ahora sí, incluso llegamos a la hora 40 minutos. Entonces, hora legal para terminar la charla. Entonces, genial. Será entonces hasta la próxima. No sé si el próximo viernes vamos a tener charla o no, pero les estaré avisando. O sea, más tardar lunes, martes, les estaré avisando si el próximo viernes vamos a tener charla o no. Bueno, muchísimas gracias. La paso súper bien con ustedes. Voy a apagar la grabadora